Hola a todas y a todos. Hoy estamos analizando los contenidos de el capítulo número 10 del Manual de Radiología para Técnicos de Bouillon. Este capítulo trata sobre cómo esos fotones de rayos X que nosotros aprendimos la semana pasada o la anterior a desarrollar y producir dentro de un tubo de rayos X, cómo esos rayos X van a estar interactuando con la materia, ya sea cualquier tipo de materia, y precisamente o podemos aplicarlo a la interacción de esos fotones de rayos X con la materia del paciente, con el paciente propiamente dicho. Por eso en el transcurso de todo este capítulo vamos a estar analizando 5 mecanismos de interacción. Obviamente vamos a estar viendo qué sucede con ese fotón de rayos X al interactuar con los átomos precisamente de la materia. Por eso tengan presente, y si quieren hacer una previa lectura del capítulo número 10 para tener una mayor comprensión de cada uno de los términos de los textos, tengan en cuenta de que la lectura previa, o por lo menos el refuerzo de lectura, más allá de los materiales que uno pueda llegar a estar proporcionando, enriquecen el conocimiento, terminan de dar una idea, de englobar todo ese concepto, de cerrar la idea para poder afianzar cada uno de esos contenidos. Por eso les recomiendo que si previo al desarrollo del capítulo, al desarrollo de los contenidos de la interacción de los rayos con la materia, quieren hacer una lectura del capítulo número 10, les va a servir, les va a enriquecer muchísimo y les va a aportar mucha información previa a la hora de tratar de analizar los conceptos en estas diapositivas o en el video. Previo al análisis del mecanismo de interacción de los rayos X con la materia, vamos a hacer un breve repaso de cómo se producen esos fotones de rayos X para ser dirigidos hacia el paciente y que interactúen con la materia de este o con la materia circundante que esté dentro del campo de exposición. Bien, nosotros en el último contenido que estuvimos analizando, o contenidos previos, vimos cuáles son todas las partes que configuran el tubo de rayos X, cómo está diseñado para que esa nube de electrones o ese grupo de electrones que se va a producir en el cátodo tenga una única dirección hacia el ánodo. Eso está en relación con el sistema de rectificación del circuito eléctrico, que obviamente nos asegura de que la dirección de los electrones sea siempre desde el cátodo hacia el ánodo. Bien, vamos a analizar, o por lo menos a refrescar un poco los contenidos relacionados a la producción de los rayos X en el tubo de rayos X. Como principal concepto tenemos esa ampolla de vidrio, que es de cristal Pyrex. Recuerden, y es fundamental, de que está sellada al vacío. Esa ampolla tiene dos elementos fundamentales. Dentro del tubo, valga la redundancia, tenemos el cátodo, que es la parte negativa del tubo, y tenemos el ánodo. En el cátodo teníamos la copa de enfoque y los filamentos. Recuerden que podíamos llegar a tener dos. Es una especie de resistencia por la cual se hace pasar una corriente eléctrica elevada. Cuando eso sucede, se produce un fenómeno que se llama emisión termoiónica. Va a haber electrones de la capa externa de los átomos de tungsteno que se encuentra constituyendo el filamento. Recuerden que es tungsteno toriado. Tengan presente esa aleación de metal. Una vez que la emisión termoiónica produce esa liberación de electrones, nosotros ya tenemos una nube de electrones que va a estar confinada por la copa focalizadora. Recuerden que tenemos ese elemento fundamental que tiene tres funciones. Primero, tenemos que remarcar que esa copa de enfoque o focalizadora está cargada negativamente. Esa carga negativa es mayor a la negatividad que tienen los electrones y los obliga a esos electrones a estar todos agrupados. ¿Cuáles eran las funciones de esa copa de enfoque o copa focalizadora? Primero, le da soporte al filamento. Segundo, agrupa esos electrones en una nube de electrones. Y la tercera función es direccionarlos
hacia el blanco del ánodo. Esas son las tres funciones de la copa focalizadora. Obviamente, una vez que logramos tener una nube de electrones en esa copa de enfoque, precisamente en el lado del cátodo, gracias a la diferencia de potencial, esos electrones van a estar acelerados hacia el ánodo. Una vez que esos electrones adquieren energía cinética, van a estar dirigidos hacia el ánodo. Precisamente van a estar colisionando con los átomos de tungsteno del blanco u objeto. Ese blanco, ese objeto, va a frenar de manera brusca a los electrones. Esa colisión de electrones con los átomos del blanco va a producir dos energías. Una es energía térmica, calor que se va a dar en un 99%, y un 1% en radiación electromagnética. Esa energía cinética se va a transformar en energía térmica y energía electromagnética. Esa energía electromagnética corresponde a fotones de rayos X. Esos rayos X pueden ser rayos X de Bremsstrahlung, de frenado, o rayos X característico. Esos fotones de rayos X de frenado van a ser los fotones que surgen de la interacción del electrón proyectil con el campo electrostático del núcleo del átomo de tungsteno presente en el blanco anódico. Y los rayos X característicos surgen de la interacción de un electrón proyectil con un electrón de la capa K, de la capa interna del átomo de tungsteno. Obviamente, en ese proceso se iba a ionizar el átomo de tungsteno, iba a generar un espacio vacío en la órbita interna que de alguna manera tiene que volver a ser ocupado por otro electrón. Y en ese proceso comienzan a descender los electrones que se encuentran en las capas más externas para ocupar el espacio que había quedado vacío en la órbita más interna próxima. En ese pasaje de una órbita a una órbita más interna se produce una liberación de energía. Obviamente esos electrones tienen que liberar energía porque tienen una energía de ligadura que excede a la que van a necesitar en la órbita inferior. Entonces, ese exceso de energía se libera a través de fotones de rayos X. De esta manera nosotros logramos tener dos tipos de fotones de rayos X. Fotones de rayos X de frenado y fotones de rayos X característicos. Ambos son rayos X. ¿Qué es lo que cambia? El origen. Uno se produce por una interacción entre el campo electrostático del núcleo atómico con el electrón proyectil, y otro se produce por una interacción entre el electrón proyectil y un electrón de la capa interna del átomo de tungsteno presente en el blanco anódico. Una vez producidos esos fotones de rayos X, que van a integrar lo que nosotros llamamos el haz de rayos X, van a estar emergiendo por la ventana del tubo de rayos X. Recuerden que esa ampolla de vidrio tenía una ventana que consistía en el mismo cristal Pyrex, pero de menor espesor. Ese cristal de menor espesor es un filtro inherente. ¿Qué significa filtro inherente? Ese filtro que sí o sí va a estar limitando la salida del tubo de rayos X a los fotones que tienen baja energía. De alguna manera permite homogeneizar el haz de rayos X en primera instancia, porque asimismo puede llegar a haber fotones de rayos X que atraviesen esa ventana que tengan menor energía que su par que los va acompañando en el haz de rayos X. De esta manera, esos fotones de rayos X van a estar dirigidos, o por lo menos se permite la salida de la calota de blindaje solamente a los fotones que van dirigidos hacia el paciente. Bien, esos fotones que van a estar dirigidos hacia el paciente son los que van a producir o van a ayudar a formar una imagen diagnóstica.
Obviamente, en ese pasaje o en esa salida de los fotones de rayos X de la calota, cuando están dirigidos hacia el paciente, van a estar atravesando la materia o van a estar interactuando con la materia. Recuerden que una de las propiedades de los fotones de rayos X es que atraviesan la materia. Esos fotones de rayos X, a medida que van atravesando la materia, pueden interactuar con los átomos que constituyen a la materia de diferentes maneras. Por lo menos Bullón menciona 5 interacciones, dentro de las cuales podemos mencionar dispersión coherente o dispersión clásica, tómenlo como sinónimos. Después tenemos la dispersión Compton o efecto Compton. Después tenemos el efecto fotoeléctrico, la producción de pares y la fotodesintegración. Ahí tenemos en la imagen donde nos trata de representar o mostrar que tenemos el tubo de rayos X que va a estar emitiendo los fotones que van a ir dirigidos hacia el paciente. Precisamente ahí tenemos una región anatómica. Esos fotones van a atravesar al paciente y van a llegar al chasis radiográfico. En ese proceso de interacción de los rayos X con la materia del paciente se van a producir diferentes interacciones y van a estar saliendo del paciente. En realidad la radiación que sale detrás del paciente es la radiación atenuada, que después va a estar interactuando con la película o el receptor de imagen para producir una imagen diagnóstica. Nosotros en este capítulo vamos a estar analizando cómo esos fotones de rayos X van a interactuar con la materia del paciente, con los átomos del paciente. En la diapositiva anterior le mencionaba cuáles eran las diferentes interacciones, pero obviamente la bibliografía nos va a estar mostrando y explicando cuáles son las diferentes interacciones con su dibujo correspondiente. Acá tenemos las 5 interacciones que les había mencionado en la diapositiva anterior, que eran dispersión coherente o dispersión clásica, lo podemos tomar como sinónimos, la dispersión Compton o efecto Compton, también como sinónimos, el efecto fotoeléctrico, la producción de pares y la fotodesintegración. Cada una de esas interacciones va a estar representada por un gráfico. Acá tenemos los 5. Los vamos a ir analizando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Para tratar de comprender, o por lo menos posicionarnos en las diferentes interacciones, vamos a prestar atención a lo siguiente. Cada una de esas 5 interacciones que les mencioné en la diapositiva anterior van a estar graficadas con esa forma de interactuar del fotón de rayos X con las diferentes partes del átomo de la materia, valga la redundancia. Entonces, esas 5 representaciones van a ser las siguientes. Va a ser un fotón de rayos X con el átomo en sí, sin ninguna partícula subatómica, sin interaccionar con ninguna de las partículas subatómicas. Después, la siguiente interacción es un fotón de rayos X con un electrón de la capa más externa. La siguiente y tercera interacción es un fotón de rayos X con un electrón de la capa interna. La cuarta interacción va a ser un fotón de rayos X con el campo electrostático del núcleo del átomo. Y la quinta y última interacción va a ser un fotón de rayos X con el núcleo atómico. Fíjense que ahí tenemos las 5 representaciones ordenadas de la siguiente manera. Un fotón de rayos X con el átomo en sí, un fotón de rayos X con un electrón de la capa externa. La siguiente interacción, un fotón de rayos X con un electrón de la capa interna del átomo de la materia con el cual está interactuando. Cuarta interacción, un fotón de rayos X con el núcleo electrostático del campo electrostático, y por último un fotón de rayos X con el núcleo atómico de la materia con la cual está interaccionando. Entonces ahí tenemos las 5 interacciones. Caso particular a lo cual tenemos que prestarle atención. Si nosotros observamos las diferentes interacciones, los 5 gráficos,
vamos a ver que en todos tenemos un fotón de rayos X con el patrón de onda sinusoidal o sinusal que va a estar interaccionando con una parte o con el átomo en sí. Fíjense que en todos tenemos un fotón de rayos X que está interaccionando, que está influenciando un átomo. Y nos va a dar como resultado una liberación de diferentes energías o de diferentes partículas subatómicas. Por eso tenemos que prestar atención de que el elemento o por lo menos la energía que va a estar influenciando al átomo es un fotón de rayos X. ¿Por qué se los aclaro? Para que no se confundan con el proceso de producción de los rayos X. En el proceso de producción de rayos X que analizamos anteriormente, es un electrón el que va a estar interaccionando con un átomo. En este caso, en este capítulo, es un fotón de rayos X. La diferencia es sustancial, por eso tenemos que ubicarnos en el capítulo que nos encontramos en el contexto de la interacción de los rayos X con la materia. Es un fotón de rayos X que va a estar interactuando con los diferentes átomos. El primer tipo de interacción es la dispersión coherente o dispersión clásica. Lo podemos encontrar en las diferentes bibliografías con esas denominaciones: dispersión coherente y dispersión clásica. Tengan en cuenta de que esto va a dar como resultado un fotón disperso. ¿Qué significa un fotón disperso? Es un fotón de rayos X resultante que va a tener una dirección diferente a la del fotón de rayos X incidente. Recuerden de que los rayos X se propagan a través del espacio de la materia en forma lineal, a menos de que interactúen con un elemento, con la materia. En ese caso, y precisamente en este mecanismo de interacción, ese fotón de rayos X que va a estar interactuando con la materia y que traía una dirección, un trayecto lineal, al interactuar con este átomo va a modificar o se va a producir un segundo fotón de rayos X con una dirección diferente. Por eso tengan en cuenta de que cuando leamos la palabra dispersión, eso nos va a estar diciendo de que una vez que ese fotón de rayos X que incide, interactúa con cualquier parte del átomo, va a dar como resultado un fotón de rayos X que tiene una dirección y una energía que puede llegar a ser diferente a la del fotón de rayos X que lo produjo. Por eso tengan en cuenta, cuando ustedes lean o estén analizando los conceptos y lean la palabra dispersión, háganse a la idea de que van a estar enfrente de un contenido en el cual un fotón de rayos X va a interactuar con el átomo y va a dar como resultado un fotón de rayos X que tiene una dirección diferente a la anterior, diferente a la del fotón que lo haya producido. Pero bien, volviendo a la dispersión coherente o dispersión clásica, acá nosotros vamos a tener tres elementos fundamentales. Uno es el fotón incidente, ese fotón de rayos X que va a interactuar con el átomo. El segundo elemento es el átomo en sí, cualquier átomo de la materia, y el tercer elemento es el fotón de rayos X resultante de esa interacción. Bien, ¿cómo se produce? Acá tenemos un fotón de rayos X que, para que se produzca dispersión coherente, tiene que ser de baja energía. ¿Qué podemos llegar a decir por baja energía? Menor a 10 kV, como lo establece Bouillon. Ese fotón de rayos X de baja energía va a interactuar con un átomo de la materia. Como tiene baja energía, no lo va a ionizar. Recuerden que era el concepto de ionización. Este fotón de baja energía no lo va a ionizar, lo único que va a hacer es excitarlo. Le va a aportar su energía, va a excitar a ese átomo. Y obviamente ese átomo que tiene energía extra va a tener que liberar esa energía para volver a su estado de reposo, a su estado de equilibrio. Entonces, ese átomo que está excitado va a dar origen a otro fotón de rayos X que va a tener la misma longitud de onda que el rayo X
que lo produjo y diferente dirección. Si nosotros empezamos a analizar el dibujo de la dispersión coherente, vamos a tener la gráfica de ese fotón que nos va a estar mostrando de que la longitud de onda de cada uno de esos fotones, o sea, la longitud que hay entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y el otro, va a ser coincidente. Eso está en relación a la cantidad de energía que transporte. Cuando analizamos las ondas sinusoidales o las ondas sinusales, vimos que la energía, o por lo menos la frecuencia y la longitud de onda, está directamente proporcional en relación a la energía que transporta. Entonces, estos fotones, como van a estar produciendo una interacción coherente, necesitamos que ese fotón tenga baja energía. O a la inversa, los fotones que tienen baja energía tienen una producción de dispersión coherente al momento de interactuar con la materia. Obviamente ese fotón resultante va a tener la misma longitud de onda, va a tener la misma energía, pero va a tener una dirección diferente. ¿Qué significa que tenga una dirección diferente, o en qué implica? Que va a ir a un lugar del receptor de imagen o de la placa radiográfica que no debería ir. ¿Por qué? Porque ese trayecto no es lineal, no va a representar la información de la región anatómica por la que fue atravesando. Se va a ir a otro lugar que no le correspondería ir. Entonces va a generar en ese receptor de imagen un punto, una marca, un velamiento de la película radiográfica o de la placa de fósforo para el proceso digital. Va a llevar información que no es certera, es información que va a ir a un lugar que no le corresponde. Entonces, obviamente, eso va en detrimento de la calidad de imagen. En la siguiente unidad vamos a analizar cómo logramos disminuir eso que se llama radiación secundaria o radiación dispersa. Bien, como para terminar con este concepto, se produce un fotón de baja energía y da como resultado radiación secundaria o lo que se llama radiación dispersa. Como les mencionaba anteriormente, esta radiación secundaria es radiación que va a llegar al receptor de imagen o a cualquier parte de la sala de rayos X a la cual no debería llegar, por el hecho de que adquirió el fotón resultante una dirección diferente a la del fotón original. Ese trayecto lineal se perdió. Ese fotón interactuó con el átomo, lo excitó. Obviamente el fotón le cedió toda la energía, el fotón primario desapareció, le cedió toda la energía, ese átomo se excitó para volver a su estado de reposo, de equilibrio, emite un fotón de rayos X disperso. Ese fotón de rayos X disperso va a terminar en un lugar, o por lo menos va a aportar información a un lugar del receptor de imagen que no debería haber llegado. A eso se llama radiación dispersa o radiación secundaria. Ese fotón de rayos X que perdió el trayecto original, ese trayecto de línea recta, y que se dispersó, se fue hacia otra dirección. El segundo tipo de interacción, recuerden de que lo vamos analizando desde una interacción con el átomo en sí hasta la interacción del fotón de rayos X con el núcleo. Esta segunda interacción corresponde al fotón de rayos X con un electrón de la capa más externa del átomo de la materia con el cual vaya a interaccionar. Para que se produzca este tipo de interacción, esta dispersión Compton o efecto Compton, la bibliografía los maneja de las dos maneras, vamos a necesitar un fotón de rayos X de energía moderada. Esa energía moderada lo que va a hacer o lo que va a permitir es aportar un poco de energía a un electrón de la capa externa para ionizar el átomo. Esa energía, acuérdense que la ionización era la expulsión de un electrón de la capa externa o de cualquiera de las capas, pero en este caso es un electrón de la capa externa. Ese fotón incidente interactúa con un electrón de la capa externa, aporta energía para ionizarlo, lo va a sacar de su órbita, ese átomo queda ionizado y el fotón de rayos X
como se dio un poco de energía, va a seguir existiendo, pero va a tener menor energía que la original. Y lo que va a hacer es cambiar su dirección. Una vez que aporta energía al electrón de la capa externa, ese electrón es ionizado, es sacado del átomo en sí, y el fotón de rayos X va a seguir su curso con menor energía y con diferente dirección. Tengan en cuenta de que acá volvemos a utilizar la palabra dispersión. Ese fotón resultante va a ser un fotón disperso, va a tener menor energía que cuando interaccionó con el electrón de la capa externa. Tengan en cuenta de que acá empiezan a aparecer más conceptos. Empieza a aparecer lo que es el ángulo de deflexión. Mientras mayor es la energía que le cede al electrón, mientras mayor es la energía que el fotón de rayos X incidente le cede al electrón, mayor va a ser el ángulo de deflexión. Mayor va a ser el ángulo que se va a estar desviando el fotón de rayos X resultante. Información relevante. En la dispersión Compton es la intensidad del fotón incidente, ese fotón que va a interactuar con el átomo en sí, que tiene que ser moderada, con quién va a estar interaccionando, en este caso es con un electrón de la capa externa, que le va a producir a ese átomo, lo va a ionizar, porque le va a ceder un poco de energía al electrón, lo ioniza, y qué sucede con el fotón incidente. Va a seguir su trayecto en una dirección diferente y con menor energía. Ese trayecto, ese fotón resultante, ese fotón disperso, obviamente va a llevar información al receptor de imagen en un área donde no debería haber llegado, porque no sigue el trayecto lineal. Va a aportar información o va a producir tonos oscuros en otro lugar de la radiografía, que no debería ser así. Y después tenemos otro factor, o por lo menos información importante, que es el ángulo de deflexión. Mientras mayor es el ángulo de deflexión, es la desviación del fotón y del electrón, mayor es la energía que se le aplicó al electrón y menor es la energía resultante que va a tener el fotón disperso. Y así llegamos al tercer mecanismo de interacción de los rayos X con la materia. En este caso vamos a analizar el efecto fotoeléctrico. ¿Qué va a estar sucediendo en esta interacción? Vamos a tener un fotón de rayos X también de energía moderada que va a estar interactuando con un electrón de la capa interna. Ese fotón de rayos X de energía moderada que interactúa con un electrón de la capa interna le va a ceder toda su energía y va a ionizar ese átomo. Obviamente, ese electrón que recibió toda su energía va a ser expulsado y se va a llamar fotoelectrón. Obviamente, ese electrón va a dejar un espacio vacío, va a dejar una vacante en la órbita que estaba ocupando y necesita ese espacio ser ocupado por otro electrón. ¿De dónde va a provenir ese electrón que va a ocupar el espacio vacío, la vacante? De una órbita más externa. En ese pasaje de un electrón de la órbita externa a la órbita interna, se va a producir una emisión de fotón de rayos X característico. Algo similar a lo que se desarrollaba o pasaba en la producción de radiación característica. Ese electrón que se encuentra en una órbita externa, cuando desciende a una órbita interna, obviamente porque tiene un exceso de energía de ligadura, para estar en la órbita interna necesita menos energía que para estar en una órbita externa. Entonces, ese exceso de energía lo va a estar liberando en forma de rayos X característico. Tengan en cuenta de que cualquier electrón de las capas externas pueden ocupar el espacio vacío que dejó el electrón de la capa interna. Obviamente, esos fotones resultantes no tienen la energía suficiente para llegar al receptor de imagen. Esos fotones resultantes son dispersos, hay una baja probabilidad de que lleguen al receptor de imagen y obviamente, ¿sí?,
la energía que llevan les permite llegar al receptor de imagen, van a aportar un oscurecimiento, un ennegrecimiento de la placa, un velamiento que no corresponde al área. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección lineal. Son fotones dispersos. La cuarta de las interacciones corresponde a la producción de pares. Bien, en esta interacción va a ser necesario un fotón de rayos X de energía elevada, de mucha energía, en orden de 1 megaelectrovol, más de 1 megaelectrovol para poder producir esta interacción. Por ende, los equipos de rayos X no están preparados para desarrollar esta interacción, este mecanismo de interacción, así que en lo que es radiología convencional no lo vamos a estar produciendo. ¿En qué consisten estas interacciones? O por lo menos la producción de pares. Tenemos un fotón de rayos X que va a estar interactuando con el núcleo, con el campo electrostático del núcleo. En esa interacción, el fotón incidente va a desaparecer, va a ser absorbido, va a desaparecer como sucedió en el efecto fotoeléctrico. En este caso es un fotón de rayos X de energía elevada, más de 1 megaelectrovol, y va a dar como resultado a dos electrones, uno con carga positiva, que se llama positrón, y otro con carga negativa con sus mismas características. ¿Cuál es la particularidad de este electrón y positrón? Ambos tienen energías, o por lo menos direcciones contrarias. Ambos llevan diferentes direcciones. En este concepto van a ahondar un poco más el día de mañana en tercer año, cuando estén analizando o por lo menos trabajando en medicina nuclear con la emisión de positrones. Tengan en cuenta de que esto es una antesala para la información que ustedes van a estar utilizando o van a estar analizando en tercer año. La cuarta interacción es la producción de pares. Puntos importantes: no se van a producir en una sala de rayos X convencional, dado que necesita el fotón de rayos X una energía elevada o superior a la capacidad de los equipos utilizados en radiología convencional. ¿En qué va a consistir? Ese fotón de rayos X de energía elevada va a interactuar con el campo electrostático del núcleo. Ese fotón va a desaparecer, va a estar absorbido y va a dar como resultado, o va a originar, un electrón y un positrón. Tanto el electrón como el positrón van a tener diferentes direcciones. Obviamente, entre el electrón y el positrón se van a repartir la energía que le aportó el fotón incidente, que recuerden que tiene un rango de energía superior al megaelectrovol. Las últimas de las interacciones es la desintegración fotónica o fotodesintegración, dependiendo de la edición de Bouillon. ¿En qué consiste? Acá vamos a necesitar un fotón de rayos X que tenga una energía elevada, al igual que en la producción de pares. Son fotones de rayos X con mucha energía, tienen alta energía. En la desintegración fotónica vamos a estar necesitando más de 10.000 kV como para que se produzca, y en radiología convencional, o por lo menos con los equipos de rayos X de radiología convencional, eso no va a suceder. ¿Qué va a pasar en esta interacción? Ese fotón incidente no va a interactuar con los electrones orbitales, tampoco con el campo electrostático del núcleo, pero sí con el núcleo atómico. Le va a ceder su energía, ese fotón incidente va a desaparecer, va a quedar absorbido, cede toda su energía y obviamente ese núcleo va a quedar excitado y necesita volver a un estado de desexcitación. ¿Cómo lo va a lograr? Emitiendo un fragmento nuclear. Tengan en cuenta de que esta interacción no va a tener implicancia en la formación de una imagen diagnóstica, porque no se va a producir en un servicio de radiología convencional, dado a sus requerimientos. Recuerden que necesitamos más de 10.000 kV para poder producirlos, y el equipo no está preparado para eso. ¿En qué consiste? Ese fotón de alta energía va
a interactuar precisamente con el núcleo atómico, le va a ceder toda su energía. Eso va a significar de que el fotón desaparezca, se absorba, ese núcleo atómico va a quedar excitado y va a lograr su estabilidad liberando un fragmento nuclear. De esta manera podemos decir que solamente el efecto Compton o la dispersión Compton y el efecto fotoeléctrico van a tener relevancia diagnóstica. Uno, porque va a dar origen a un fotón Compton o un fotón disperso con una energía considerable que puede llegar al receptor de imagen. Y en el caso del efecto Compton, o del efecto fotoeléctrico, vamos a tener un fotón que va a estar absorbido, obviamente que no se va a estar propagando por la materia luego de esa interacción, de la interacción fotoeléctrica, y va a dar como resultado fotones de radiación característica que no van a llegar al receptor de imagen. Obviamente ese fotón incidente que debía llevar información al receptor de imagen queda anulado porque se dio toda su energía para ionizar ese átomo, y la radiación característica resultante de esa interacción nunca va a llegar al receptor de imagen. Por ende, ese fotón que debería haber aportado información al receptor de imagen nunca va a llegar. Entonces, ese área que debería ser velada por el fotón de rayos X, en la radiografía se va a ver de color blanco, se va a ver radiopaco. Va a representar estructuras anatómicas de alta densidad. Son fotones de rayos X que debieron llegar al receptor de imagen, pero que por interacción fotoeléctrica nunca llegaron, porque ese fotón se anuló, quedó completamente absorbido en el proceso de ionización del átomo. Entonces, ese área del receptor de imagen de la película radiográfica, valga la redundancia, se va a ver con una tonalidad radiopaca. Así llegamos al fin último de la interacción de los rayos X con la materia. Se analiza, se estudia qué pasa con los rayos X y la materia que va a estar atravesando para lograr comprender cómo se produce una imagen resultante. Esa imagen radiográfica va a ser producto de la diferencia entre los rayos X que fueron absorbidos y los rayos X que no fueron absorbidos. Obviamente son rayos X que fueron dispersados. Esa diferencia nosotros la vamos a estar analizando o la vamos a estar desarrollando con el concepto de absorción diferencial. Obviamente en la imagen resultante nosotros vamos a estar viendo diferentes escalas de grises que cada uno de los fotones, ya sea por dispersión clásica, por efecto Compton o dispersión Compton y el efecto fotoeléctrico, nos pueden producir diferentes tonalidades de grises en una radiografía. Por eso necesitamos comprender cuál es el efecto de cada una de las interacciones a la hora de analizar y comprender qué está sucediendo en una imagen radiográfica. Esa absorción diferencial de los rayos X con la materia va a estar determinada por tres interacciones, o por lo menos dos interacciones, y un tipo de fotón de rayos X que son los transmitidos. Volviendo al comienzo, esa absorción diferencial va a estar determinada por la dispersión Compton. Recuerden que era la interacción de un fotón de rayos X de energía moderada que interactuaba con un electrón de la capa externa. El otro factor es el efecto fotoeléctrico, que es también un fotón de rayos X de energía moderada, pero que en este caso interactúa con un electrón de la capa interna y ese fotón es absorbido. Ioniza el átomo y genera radiación característica al momento de que ese espacio vacante que dejó el electrón va a ser ocupado por uno de la capa externa. Y el tercer factor son los rayos X transmitidos. ¿Qué son estos rayos X transmitidos? Que en ese proceso de producción de rayos X, y una vez que están direccionados hacia el paciente y que llegan al receptor de imagen,
no experimentaron ninguna interacción con átomos de la materia del paciente. Esos son los rayos X transmitidos. Esos tres factores condicionan la absorción diferencial. A modo de repaso podemos decir que estos fotones de rayos X que se produjeron por el efecto Compton van a llegar al receptor de imagen y obviamente no va a contribuir a la obtención de una imagen útil. ¿Qué significa? Que va a llegar al receptor de imagen, pero no va a aportar información útil. Eso lo que hace es provocar un velo u oscurecimiento en la imagen, que no contribuye a la información diagnóstica. Aporta información en un lugar que no debería. ¿Por qué llega a ese lugar que no debería llegar? Porque se dispersó. El fotón incidente llevaba un trayecto lineal, interaccionó con un electrón de la capa externa, se dio un poco de energía y se dispersó en otra dirección. Entonces va a aportar información que no es útil a fin diagnóstico y obviamente va a llegar a un lugar de la placa radiográfica que le corresponde a otro fotón, que sí va a llegar con información recta, información lineal, y obviamente íbamos a tener una doble exposición de ese área de la radiografía. En este caso lo que se está produciendo es radiación secundaria, es radiación dispersa que va en detrimento de la calidad de imagen. Para terminar, este rayo X dispersado, este fotón de dispersión Compton, lo que va a hacer es llegar en un trayecto que no es lineal, porque está dispersado, no llega de manera recta y pierde la dirección lineal que debería tener, o el trayecto lineal que debería tener desde el tubo de rayos X, atravesando al paciente y llegar al receptor de imagen. En ese proceso en el cual está atravesando al paciente, interaccionó con un electrón de la capa externa del átomo del paciente y se dispersó. Fue dirigido hacia otra dirección del receptor de imagen. Esta diapositiva pretende esquematizar cómo funciona el efecto Compton o la dispersión Compton. Si nosotros prestamos atención en la imagen que tenemos a la derecha, esta que es en blanco y negro, tenemos que del ánodo, en este caso fijo o estacionario, salen 3 fotones de rayos X. Esos 3 fotones de rayos X están dirigidos hacia el paciente que va a estar en la mesa, para darles un ejemplo. Van a interactuar mediante la dispersión Compton o el efecto Compton y tienen un rango, o por lo menos una gama de ángulos de dispersión. Fíjense que con esa interacción esos fotones pierden o pueden llegar a perder la dirección original, el trayecto lineal que tenían, y se van dirigidos hacia otra zona que no le correspondería llegar. Entonces, de esta manera, un fotón de rayos X disperso llega a un área de la radiografía que no le correspondería porque no es el trayecto lineal que debería tener. Entonces, va a producir un oscurecimiento, un ennegrecimiento de esa zona que es ficticio. Obviamente, ese aporte va en detrimento de la calidad de imagen. Como les mencioné en su momento, la próxima unidad, o por lo menos el próximo capítulo que vamos a analizar, es cómo minimizar los efectos de la radiación secundaria. Si nosotros nos volcamos hacia la imagen de la izquierda, vamos a ver que tenemos una calota, en el interior va a estar el tubo de rayos X, que emite fotones de rayos X hacia el paciente, y una vez que interactúan esos fotones con el paciente, van a ver que hay fotones dispersos que van en todas las direcciones. Eso es radiación secundaria. Es radiación dispersa que obviamente va en detrimento de la calidad de imagen, y esa es la radiación que
nosotros podemos llegar a absorber si no tenemos todos los cuidados de radioprotección. Y obviamente después tenemos fotones de rayos X que van dirigidos hacia el receptor de imagen. Esos fotones de rayos X que van dirigidos al receptor de imagen son lo que nosotros llamamos fotones de rayos X atenuados. Esos fotones, gracias a la absorción diferencial, permiten formar una imagen diagnóstica. Cada uno de esos fotones va a tener diferente energía. ¿De qué va a depender la energía que transporten? De cuánto se hayan atenuado, de cuánta energía hayan dejado en el paciente y lograron llegar al receptor de imagen con una energía característica. Esa energía característica va a aportar información en el receptor de imagen. Entonces, si es mucha la energía que está transportando ese fotón formador de la imagen, va a generar tonos oscuros, radiolucidez. Si es baja la energía que transporta, va a generar tonos claros, radioopacidades. Como habíamos mencionado en los factores que condicionan la absorción diferencial, en este segundo punto podemos explicarlo mediante el efecto fotoeléctrico. Recuerden, esta interacción fotoeléctrica era de un fotón de rayos X de energía moderada que interactuaba con un electrón de la capa interna y ionizaba el átomo. Este tipo de interacción realmente va a estar condicionando la imagen diagnóstica. Obviamente, ese fotón de rayos X que interaccionó fotoeléctricamente con el átomo perdió toda su energía, fue absorbido. Esa energía que traía el fotón de rayos X se la cedió al electrón. Entonces no existe un fotón de rayos X que llegue al receptor de imagen. Los fotones de rayos X de energía característica que se produjeron en esa interacción tienen energía débil y no llegan al receptor de imagen. Entonces, como no existe un fotón de rayos X original que llegue al receptor de imagen, en ese área de la película radiográfica no va a haber interacción de fotones, porque ese fotón que debería haberlo hecho fue absorbido y se va a representar en la radiografía como tonos claros o precisamente con el color blanco radiopaco, y particularmente esa radioopacidad va a estar determinada por estructuras que tengan un elevado número atómico. Son estructuras anatómicas que tienen una elevada absorción. Son estructuras muy densas. Mientras mayor es el número atómico que tenga esa estructura que intenta atravesar el fotón de rayos X, menor probabilidades tiene de atravesarlo al paciente o de atravesar esa estructura. Por eso, como ese fotón no llegó a la película radiográfica, no aportó un tono oscuro o un ennegrecimiento, al momento de revelar esa película radiográfica va a aparecer en ese área un tono claro. Entonces es signo de que está representando, o por lo menos el fotón de rayos X que debió atravesar esa estructura se encontró con una materia de alto número atómico. Caso particular es el hueso, y va a aparecer como zonas de color blanco o de gris claro que representan radioopacidades. Para tratarlo de explicar de una manera más eficiente nos vamos a valer de la siguiente imagen. Tenemos ese tubo de rayos X que está emitiendo un haz de rayos X, valga la redundancia, y que pretende estudiar o atravesar el antebrazo del paciente. Vamos a tener fotones de rayos X que atraviesen estructuras de baja densidad como es tejido blando, y hay fotones de rayos X que van a estar interactuando con estructuras anatómicas densas de alto número atómico. Caso particular es el tejido óseo. Recuerden, o no sé si lo alcanzaron a ver con la profesora de anatomía, que tenemos dos tipos de tejido óseo, dos tipos de trabéculas, el tejido óseo compacto y el esponjoso. Ese tejido óseo, valga la redundancia, tiene alto número atómico.
Entonces las probabilidades de que los fotones de rayos X lo atraviesen son menos en relación a los tejidos blandos, que ofrecen menos resistencia al pasaje de los fotones de rayos X. Tengan en cuenta de que esos fotones que intentan atravesar el tejido óseo van a estar absorbidos, en mayor medida van a ser absorbidos por ese tejido óseo y no van a atravesar el tejido óseo, valga la redundancia, y se va a generar en la película radiográfica, áreas donde no van a llegar fotones. En el proceso de revelado, esas áreas donde no llegaron fotones de rayos X porque fueron absorbidos, se van a representar zonas claras, zonas radiopacas. El último de los factores que condiciona la absorción diferencial es o corresponde a los fotones de rayos X transmitidos. ¿Qué son estos fotones de rayos X transmitidos? Son fotones que no interactuaron con ningún tipo de átomo del paciente. Obviamente son fotones que emergieron del tubo de rayos X, fueron direccionados hacia el paciente, lo atravesaron y llegaron al receptor de imagen, a la película radiográfica, sin ningún tipo de interacción. Obviamente, esos fotones transportan toda la energía original que tuvieron al momento de ser creados. Esos fotones llegan con toda la energía y van a producir en la imagen radiográfica zonas radiolúcidas, zonas de color negro. Ahí en la imagen que tenemos en la diapositiva, en el margen inferior derecho, tenemos una radiografía de tórax frente. Nosotros tenemos en el tórax los campos pulmonares. Esos campos pulmonares tienen aire en su interior. Esas zonas, esos dos campos pulmonares que vemos de color radiolúcido, de color negro, son estructuras, o por lo menos representan estructuras de bajo número atómico. Tenemos los pulmones que están llenos de aire, entonces los fotones de rayos X atraviesan sin ningún tipo de interacción con la materia del paciente, entonces toda la energía que llevaban esos fotones llegó al receptor de imagen y produjeron una imagen o tonos de color negro, tonos de color radiolúcido. Por eso, esos fotones transmitidos van a estar produciendo un oscurecimiento de la radiografía, pero que obviamente representa una imagen fiel de la anatomía del paciente y va a estar representado por tonos radiolúcidos. De los tres factores que condicionaban inicialmente a la absorción diferencial, que vamos a tratar de hacer un cierre con ese concepto, que eran la dispersión Compton, el efecto fotoeléctrico y los rayos X transmitidos. Tenemos que quedarnos con el efecto fotoeléctrico y con los rayos X transmitidos. ¿Por qué obviamos la dispersión Compton? Porque si bien va a implicar o va a aportar información en la radiografía, pero es información que no es fiel, porque produce el efecto Compton, un ennegrecimiento de la placa en un lugar donde no corresponde, por la dispersión del fotón de rayos X. Entonces, podemos decir que esa imagen radiográfica, la resultante, la que nosotros queremos obtener, va a surgir o va a estar determinada por la diferencia entre los rayos X absorbidos fotoeléctricamente, esos rayos X que interactuaron con una materia que tiene un alto número atómico, y por los rayos X transmitidos que llegaron al receptor de imagen. Esa diferencia que existe entre la interacción fotoeléctrica y los rayos X transmitidos es lo que nosotros venimos mencionando hace unas diapositivas anteriores y que podemos definirlo como absorción diferencial.
esa diferencia entre las absorciones nos va a permitir aportar contraste a la imagen radiográfica. Nosotros necesitamos ponderar la absorción diferencial para que cada uno de los tejidos o cada uno de los sistemas que integran la anatomía del paciente nos muestren una imagen que los represente. Caso particular, si nosotros necesitamos hacer una radiografía de abdomen, necesitamos maximizar la absorción diferencial para tratar de ver la densidad hepática, para tratar de ver las densidades que nos producen el intestino grueso, el colon, valga la redundancia, para ver las densidades que produce el tejido óseo que se encuentra dentro de una proyección o que la logramos ver en una proyección de abdomen frente. Entonces, mediante la absorción diferencial, nosotros logramos mostrar cada uno de los sistemas que integran al paciente y eso va a estar implícito en el contraste de la imagen radiográfica. En la vida profesional nosotros utilizamos un concepto que es atenuación. Este término, este concepto, esta palabra, está relacionado con la absorción diferencial, que era la diferencia entre los fotones absorbidos fotoeléctricamente y los rayos X transmitidos. Esta diferencia de absorción o absorción diferencial nos permite hablar sobre la radiación atenuada. Nosotros, a la hora de hacer la proyección o emitir el haz de rayos X, esos fotones van a estar atravesando los diferentes tejidos del paciente. En esa interacción, o por lo menos en esa práctica, esos fotones van a ser absorbidos, van a ser dispersados o simplemente van a estar transmitidos directamente hacia el receptor de imagen, que es lo que pretende mostrar la imagen de la diapositiva, donde tenemos esas tres concepciones. Nosotros tenemos el paciente que está en decúbito dorsal sobre la mesa radiográfica, hacemos la proyección, emitimos fotones de rayos X y nos representa las diferentes posibilidades de interacción. Tenemos en el inciso A que corresponden a fotones de rayos X que se dispersaron por la interacción Compton. Esos fotones que llevaban un trayecto lineal que interactuaron con un electrón de la capa externa del paciente y se dispersaron, fueron en otra dirección. Después tenemos en el inciso B los fotones absorbidos fotoeléctricamente. Son fotones que nunca llegaron al receptor de imagen porque fueron absorbidos. Y después en el inciso C tenemos los fotones transmitidos que no interactuaron con ningún electrón o con ningún átomo del paciente. Fueron fotones de rayos X que llevaron toda la información. Ahora bien, estos tres conceptos nos permiten armar lo que es la atenuación. Obviamente van a ver que en esos procesos de interacción o de transmisión de los fotones de rayos X, unos se dispersaron, otros se absorbieron y otros se transmitieron directamente a la película radiográfica sin interactuar con átomos. De esa diferencia de interacciones o de transmisiones logramos comprender lo que es la atenuación. Para continuar con el desarrollo o tratar de comprender lo que es la atenuación, nosotros al momento de emitir un haz de rayos X para producir una imagen diagnóstica, vamos a estar haciendo que los fotones del haz de rayos X atraviesen al paciente. Obviamente el número y la energía que tengan los fotones de rayos X antes de ingresar al paciente va a ser diferente a los fotones de rayos X que salgan del paciente y vayan dirigidos hacia el receptor de imagen. Por eso vamos a tener una reducción de fotones de rayos X en número
y en energía que tengan cada uno de ellos, de cada uno de esos fotones. Obviamente van a llegar al receptor de imagen. Esa diferencia entre el número y la energía de fotones de rayos X que ingresaron al paciente y el número y la energía de los fotones de rayos X que salgan del paciente y vayan dirigidos hacia el receptor de imagen se denomina atenuación del haz de rayos X. En esta instancia nosotros vamos a tener una atenuación de la radiación y esa atenuación, ese haz de rayos X atenuado, es el que lleva la información diagnóstica del paciente. Esos fotones de rayos X van a salir del paciente con determinada energía. Esa energía va a llegar al receptor de imagen y va a generar un tono de gris, valga la redundancia, va a ir desde los tonos claros a los tonos oscuros. Recuerden, tonos claros, densidad radioopaca, tonos oscuros, densidad radiolúcida. En medio de esos dos extremos vamos a tener una multiplicidad de tonos de grises. Esos tonos de grises van a corresponder a diferentes estructuras. De esta manera nosotros logramos, mediante la radiación atenuada, mostrar en una radiografía las diferentes estructuras anatómicas del paciente. Todo esto gracias a la atenuación del haz de rayos X primario. ¿Cuál es el haz de rayos X primario? El que salió del tubo de rayos X. Por eso podemos decir que la atenuación es la reducción de la intensidad del haz de rayos X cuando penetró los tejidos del paciente. Esos fotones de rayos X ingresaron con determinada energía, pero salieron del paciente con otra energía. Obviamente en el transcurso en que atravesaron al paciente fueron dejando energía o depositando energía en el tejido del paciente. La energía que fueron depositando va a depender con la densidad de la estructura que atravesó ese fotón de rayos X. De esa manera logra reducirse la intensidad del haz de rayos X cuando penetra los diferentes tejidos, y eso queda de manera implícita registrado en el receptor de imagen. Bien, para dar un cierre al capítulo número 10, que hace referencia a los diferentes mecanismos de interacción de los rayos X con la materia, y trayendo a colación estos últimos dos conceptos que analizamos, que fue la absorción diferencial y la atenuación, que implícitamente están relacionados porque los rayos X van a estar atravesando al paciente, van a estar penetrando al paciente y obviamente van a salir de este paciente para llegar a un receptor de imagen. Esa absorción diferencial y el concepto de atenuación, o lo que representa la atenuación, van a depender de múltiples factores. Primer factor del cual depende tanto la absorción diferencial como la atenuación es el número atómico del tejido que va a estar atravesando. Si el tejido representa un número atómico elevado, ese fotón de rayos X, o por lo menos la imagen resultante en la película radiográfica, va a tener tonos claros, cerca o próximo a las radiopacidades, porque mientras mayor es el número atómico, mayor va a ser la atenuación y va a producir un mayor contraste en relación a la absorción diferencial. Después la densidad de masa de los números atómicos, que está de los átomos del tejido que va a estar atravesando, que está relacionado con el punto anterior, y el tercer factor es la energía del fotón de rayos X. ¿Por qué entra la energía como un factor condicionante de la absorción diferencial y de la atenuación? Porque la energía que yo le voy a aplicar
al fotón de rayos X tiene que ser coherente con la densidad y el espesor de la estructura anatómica que quiero radiografiar. Para darles un ejemplo, si yo al momento de hacer una radiografía de alguno de los dedos, vamos a hacer una proyección de mano derecha frente. Utilizo fotones de rayos X con la energía que se utiliza para hacer una proyección de cráneo frente, de la cabeza del paciente. Obviamente le voy a estar dando mayor energía a las de rayos X y obviamente fíjense que los espesores son distintos. Tengo un espesor de 3 centímetros para la proyección de mano y tengo un espesor de 19 centímetros o 20 para la proyección del cráneo frente. Son estructuras anatómicas que tienen diferentes espesores. Si yo utilizo la energía de rayos X para hacer una radiografía de cráneo en una radiografía de mano, esos fotones de rayos X van a atravesar con mucha fuerza la mano del paciente y todos los fotones van a lograr llegar al receptor de imagen. Por eso voy a tener una imagen que no es diagnóstica, porque todos los fotones llegaron al receptor de imagen. No hubo atenuación y no hubo absorción diferencial, porque los fotones tenían una energía elevada. Por eso, este tercer factor refiere a la energía que yo le voy a estar aplicando a los fotones de rayos X. Y tengan presente que va a estar en relación con la estructura anatómica que quiero irradiar, con el número atómico de los tejidos y obviamente con la densidad de la masa de los átomos del tejido. Estos tres factores van a condicionar la absorción diferencial y la atenuación.